Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Emilio. Podemos validar tu audio, asimismo desde el chat, los participantes que ya se encuentran en plataforma, poder validarnos para ya poder hacer la presentación correspondiente y así poder ya iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, a la parte técnica. Muchas gracias, Rodrigo. Perfecto. Bien, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el tema aspectos regulatorios del derecho societario que va a estar a cargo del doctor Emilio Figueroa Reynoso, quien en verdad para nosotros es un honor tenerles aquí en este importante seminario. Y definitivamente hoy contamos con el expositor de renombre y con un amplio currículum que sin duda aportará valiosos conocimientos a nuestra discusión. Permítanme presentarles al doctor Juan Emilio Figueroa Reynoso, un destacado abogado con una maestría, que es magíster en Derecho de los Negocios por la Universidad de San Martín de Porres. Su carrera ha estado marcado por importantes logros, entre ellos su papel como ex ejecutor coactivo, conciliador extrajudicial y su especialización en Derecho Registral por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El doctor Emilio Figueroa ha dedicado parte de su vida al servicio público, siendo miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Empresarial y Comercial, así como la Comisión de Derecho Notarial y Registral del Colegio de Abogados del Callao durante el 2017-2018. También ha contribuido a la formación de futuros abogados, ejerciendo como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ¿no? Pero su contribución al campo del derecho societario va más allá de su labor docente y de servicio. Es autor del libro La sociedad unipersonal, importancia de su regulación en el derecho societario peruano, publicado por la editorial UPC, y colaborador de la obra Ley General de Sociedades, Estudios y Comentarios, que fue también por el grupo Sociedades y Gaceta Jurídica, ¿no? Doctor Emilio, para nosotros es un gusto, un honor tenerlo en plataforma, y estamos seguros que el día de hoy vamos a aprovechar a lo máximo su experiencia y sus conocimientos. Dicho ello, dejo el micrófono abierto para poder dar por iniciado la sesión del día de hoy. Muy amable, muchísimas gracias. Le agradezco la introducción. La verdad es un placer estar nuevamente con usted, viendo temas del derecho societario, ¿no? Que es un derecho bastante interesante que a mí me gusta muchísimo. Miren, amigos, voy a tratar de resumir lo más posible, ¿no? Estos temas, puesto que en realidad este curso en algún momento se hizo pues para que sea un poquito más largo. Sin embargo, yo voy a llegar a explicar en forma lo más breve y lo más sucinto posible, o sea, la parte, digamos, lo que sea más importante de lo que es el tema regulatorio a nivel de derecho societario. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a conversar, ¿no?, sobre este tema y vamos a hablar, por ejemplo, de lo que es el derecho societario primero para tener un concepto, ¿no? En primer lugar, entender que el derecho societario es un derecho que o comercial también, es un derecho que lo que busca es regular la actividad económica, o sea, regular la actividad de las personas, regular la actividad en cómo realizan actividades económicas, ¿no? En forma asociada. Para eso se utilizan formas jurídicas, ¿no? A nivel de nuestra normatividad, nosotros tenemos diversos tipos o formas jurídicas que nos permiten realizar actividad económica. Ahora, la actividad económica deben entender que no se realiza únicamente en forma colectiva, sino también se puede desarrollar en forma individual. Entonces, el derecho societario no solamente busca la interrelación o la regulación de esa actividad económica, sino también la interregulación o lo que se dice la interacción con otras agentes económicos o otras figuras jurídicas dentro del ámbito de nuestra comunidad. La finalidad del derecho societario propiamente es lograr
que todas las actividades económicas se desarrollen en forma organizada, en forma debida, que se regule la manera en cómo se organiza y cómo se aportan bienes. Porque en las sociedades, al momento de su creación, se tiene que aportar bienes. Oye, ¿cómo hago para yo aportar bienes? ¿Cómo se hace para transmitir el bien en forma correcta y este bien pueda integrarse a la sociedad? ¿Cómo se desarrollan las formas jurídicas? O sea, ¿cómo es que funciona una SRL? ¿Cómo funciona una sociedad anónima? ¿Cómo funciona una sociedad civil? Por ejemplo, dentro de las figuras más representativas, porque existen otras, pero que por el ejercicio ya han caído en desuso. ¿Cómo se toman decisiones? Eso es algo que, por ejemplo, es un poquito difícil de entender, puesto que a nivel de sociedades, la sociedad es una persona jurídica, es una ficción legal. Entonces, no es lo mismo que una persona natural tome una decisión a diferencia de una persona jurídica. ¿Cómo toma una decisión una persona jurídica cuando está integrada por un sinnúmero de personas? Esas personas necesitan tomar o decidir algo. Y esa decisión debe tener una regulación, tiene que un marco que estructure, valide y formalice esa decisión. Y finalmente, el tema de la interacción, como le decía. Cada sociedad es como un mini estado, un pequeño estadito. Tiene un órgano de propiedad, otro órgano de gestión, otro órgano de ejecución, y como todo Estado necesita interrelacionarse con otros. ¿Cómo hace para interrelacionarse? ¿Cómo hace para celebrar acuerdos, convenios, contratos? Eso es lo que el derecho societario se encarga de analizar, regular y también ¿no? de comprender o por lo menos tratar de explicar. ¿Ya? Las formas de realizar actividad económica son principalmente dos. La actividad económica individual y la actividad económica colectiva, que es digamos, la realización de actividades económicas en la forma de sociedades, ¿no? Esa es lo que vamos a tocar, porque la realización de actividades económicas en forma individual tiene otra regulación. Principalmente yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? Que cuando uno trata de entender la actividad económica o la necesidad de crear una sociedad, se basa en la protección. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza una actividad económica en solitario, tiene la dificultad de que no está protegido. ¿Por qué? Porque cuando alguien realiza la actividad económica en solitario, no hay forma de diferenciar entre el patrimonio del negocio y el patrimonio personal. Todos son uno. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque si le pasa algo al patrimonio del negocio, afecta inmediatamente al patrimonio de la persona. Entonces, nace la necesidad de crear una forma de protección. Y esa forma de protección de seguridad es creando una figura jurídica que se llama la persona jurídica. A nivel de persona jurídica puede haber dos formas de protección. Protección a nivel individual, cuando se crea una EIRL, que tiene una regulación totalmente diferente, y las sociedades. ¿Cuál es la principal similitud que tienen estas dos figuras? La seguridad y la protección del patrimonio, diferenciando el patrimonio del titular, cuando es una persona natural, con el negocio, con una IRL. Y cuando hablamos de sociedades, diferenciar el patrimonio de los socios o los accionistas del patrimonio de la persona jurídica. Y eso es importantísimo porque eso permite
tener una seguridad de que lo que realice la persona jurídica, o en este caso la sociedad, es su responsabilidad. Y eso no va a afectar el patrimonio que tiene la persona natural, ¿no? Sea en forma individual o sea en forma colectiva, ¿ya? ¿Cómo se regula un contrato de sociedad? Nuestra ley societaria ha determinado que para crear una sociedad se tiene que hacer a través de un contrato. Eso es un medio técnico, ya por si acaso. No es que la sociedad es un contrato, no. La sociedad nace de un contrato. Se crea de un contrato, ¿no? En doctrina se habla mucho de que la sociedad tiene parte de contrato, tiene parte de persona jurídica, ¿no? Y le dicen, y total, ¿qué es sociedad? ¿Es contrato? ¿Es persona jurídica? No. Entendamos que ese término o esas discusiones son discusiones más teóricas de derecho que prácticas, ¿no? Para que usted tenga claro, si usted no conoce mucho del derecho societario, es algo muy simple. Para crear una sociedad que actúe en el mercado como empresa, necesita un medio técnico. Ese medio técnico es un contrato. Entonces, hay que cumplir con los requisitos de este tipo de contrato para convertirse en sociedad. ¿Quiénes conforman el contrato o quiénes participan en el contrato? Pueden ser personas naturales o jurídicas. Tienen que ser dos o más, porque eso es lo mínimo, ¿ya? Por si acaso, mínimo tienen que ser dos personas naturales y jurídicas que en forma conjunta realizan actividades económicas. Las características de una sociedad es esa voluntad, ¿no? De querer unirse, de querer juntarse, de querer celebrar un acto jurídico. Yo no me uno o yo no me junto con otra persona porque me cae bien, porque es mi amigo, no, yo me uno porque quiero realizar con él una actividad económica que nos va a generar ingresos a ambos. Entonces ellos tienen lo que se llama un affectio societatis, un afecto de crear sociedad, tienen un objeto social común, tienen un capital social base para el inicio de la actividad económica y tienen una propia organización, porque entre ellos dicen, oye, ¿cuáles van a ser las normas de juego? Claro, porque tenemos que establecer de qué manera tú te vas a encargar de controlar la sociedad o cómo entre los otros controlamos la sociedad, cómo tomamos decisiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las sociedades de por sí pueden realizar cualquier tipo de actividad económica, cualquiera. Sin embargo, hay ciertos tipos o mejor dicho, ciertas actividades económicas que por su condición requieren que sean realizadas por tipos específicos, ¿no? Por ejemplo, bancos. Los bancos tienen que ser sociedades anónimas abiertas, definitivamente, ¿no? Oye, sociedades tercerizadoras tienen que ser sociedades anónimas. Oye, actividades pequeñas como panadería, como de repente alguna peluquería, algún bazar, tiene que ser sociedad anónima cerrada, pero podría ser una IRL. No podría ser una sociedad anónima abierta, por ejemplo. Empresas de seguros tienen que ser sociedades anónimas abiertas, no pueden ser sociedades anónimas comunes y corrientes, ¿no? Ante unas obligaciones de una sociedad anónima cerrada, los socios responden solidariamente según sus aportes y su participación. Es que ahí vamos a hablar, mi estimado Carlos, de la diferencia que existe cuando yo creo la sociedad, ¿no? A ver, para yo crear una sociedad necesito celebrar un contrato, correcto. Cuando yo celebro un contrato, y creo a la sociedad, inmediatamente los aportes de las personas que participan se integran a la sociedad. Se crea lo que es el capital social de la sociedad. Y ahí en ese momento, luego que esta sociedad
sea formalizada e inscrita en el registro público, en ese momento ya hay una diferencia y se crea la protección entre el patrimonio de la persona jurídica y el patrimonio de los que intervienen, ¿ya? ¿Cuáles son las figuras societarias que nosotros tenemos? Tenemos en general, digamos, en grande, poniéndolo en grupo, organizándolo, 6 tipos, ¿ya? Aunque en realidad son 9 las figuras, ¿no? Pero en general son 6 tipos. Primera variedad, las sociedades anónimas. Las sociedades anónimas tienen, digamos, es la figura principal de nuestras sociedades. Ley General de Sociedades. Es la figura que hemos decidido y la figura más simple, más práctica, más sencilla. Sin embargo, tiene variaciones, ¿no? Las variaciones, por ejemplo, son la sociedad anónima cerrada y la abierta. Y la última, que es una sociedad anónima cerrada simplificada, que no forma parte de la Ley General de Sociedades, pero que es una figura un poquito más, digamos, ágil o simple, ¿no? Ya vamos a explicar por qué. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, que también les voy a explicar. Tenemos las sociedades civiles, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita, y simple, y las sociedades comandita por acciones, ¿ya? Tanto la sociedad colectiva como las sociedades comanditas ya están en desuso, ¿ya? Muy pocas personas las utilizan. No sé cómo, si seguirán formándose, lo dudo mucho, ¿no? ¿Ya? Las que más se utilizan y las que son más comunes son las 3 primeras, ¿no? Sociedades anónimas y todas sus variedades, sociedad de responsabilidad limitada y sociedad civil en sus 2 variedades, ¿no? Buenas tardes. La venta de acciones de uno de los socios fundadores, además de constar en el libro de matrícula, ¿debe ser registrado dicho contrato en registro público? No. Ahí solamente para responder la pregunta, la transferencia de acciones no se inscribe. Y eso lo dice el libro, el artículo 4 del reglamento de registro de sociedades. Sin embargo, es recomendable que se emitan certificados de acciones con la finalidad de garantizar no solamente que la acción está inscrita en el libro matrícula, sino que el socio o el accionista que participa tenga un documento que acredite su derecho en forma física. Ese es el sentido. Hablemos muy rápidamente de los tipos que existen, ¿no? Un tipo que ya les he dicho que está en desuso es la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad muy particular, era la reina en la ley anterior, la 16123, pero que cayó en desuso por la alta responsabilidad y la forma de su organización, porque implicaba un comportamiento mucho más fuerte y poderoso por parte de los socios. O sea, no cualquiera pertenecía a una sociedad colectiva. Ahí lo que se primaba era el comportamiento, el honor, la reputación, la condición del socio, lo que aportaba dentro de la sociedad. Y obviamente no necesariamente tenía que aportar dinero, podría aportar servicios también, podría aportar conocimientos. Entonces, ahí había un problema, pues no cualquiera podría ser socio de una sociedad colectiva. Y más aún que la sociedad colectiva no tenía esta posibilidad de separar o diferenciar entre el patrimonio de la sociedad con el patrimonio de los socios. No lo tenía. De tal manera de que si la sociedad no te podía cumplir con sus obligaciones, los propios socios se cargaban la sociedad, se ponían la camiseta, como se dice, y ellos asumían las deudas de la sociedad, ¿no? Era una sociedad bastante, como digamos, como se creó en el siglo VIII y comienzos del siglo XIX, una sociedad de honor. Y ahora ya no se utiliza tanto, por no decir que ya está en desuso.
Luego tenemos las sociedades en comandita. Las sociedades comandita es una mezcla, ¿no? Una mezcla bastante disímil, porque era la unión de socios con características de colectivos y socios con características de anónimos, que se juntaban dentro de un grupo y dentro de este grupo se creaba la sociedad o representaba la sociedad en comandita. Nuevamente es una sociedad complicada porque necesita mucha regulación y bastante, eh, digamos, bastantes formas de determinar qué cosa hace el colectivo, qué hace el comanditario, y los colectivos se regulan de una manera.